Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Ágape Lomas, donde queremos compartir algo de los temas que hemos estado predicando durante el mes de mayo. Y tenemos hoy invitados. ¿Cómo estás, amor? Siempre es un gusto estar contigo. Bien. Compartiendo micrófonos. Sí. Además de todo lo que compartimos. Ok. Lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Maribeth, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Super. Gio, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Qué chido. Vamos a estar hablando acerca de generosidad, que fue parte de la serie que estuvimos predicando durante el mes de mayo, precisamente con el énfasis a ese día de la generosidad. Y bueno, vamos a estar compartiendo ideas y todo este rollo. Vamos a tratar de hacer un resumen de los 3 temas que abarcaron esta serie. Vamos a partir del primer tema, que fue diezmos y ofrendas. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién quiere responder? ¿Qué fue o cómo defines diezmos y ofrendas? O sea, ¿qué es para ti el diezmo y la ofrenda? No sé si alguien lo quiera responder. Bueno, pues ya me voltearon a ver las dos a mí, ¿verdad? Pues yo defino el diezmo como la parte que Dios ya te entregó a ti y que te está pidiendo el 10% de eso, de lo que ya te entregó. Te está pidiendo ese 10% y hay una promesa de que Él te ayudará a administrar el otro 90%. Y en cambio la ofrenda nosotros la damos para lo que vamos a recibir por parte de Dios. Entonces, diezmo de lo que ya recibiste y ofrenda es la siembra que tú haces para lo que vas a recibir. Súper. ¿Alguien más tiene otra opinión? Yo creo que, bueno, personalmente a mí se me facilita más el diezmo porque a la gente que quizás está como, no le cuesta tanto como a obedecer o acatar una instrucción, el diezmo finalmente es algo que no es nuestro, es algo que le corresponde a Dios, es una instrucción de esto me pertenece y pues bueno, ya hay un 10% de lo que le corresponde, ¿no? Pero la ofrenda finalmente habla de tu corazón, ¿no? Porque no te dice Dios cuánto tiene o cuánto está estipulado, ahí tienes que darme el 2% o tanto, sino finalmente ahí es como que libre y creo que Dios ahí se puede agradar mucho o puede darse cuenta mucho de lo que verdaderamente hay en nuestros corazones al ofrendar, porque finalmente el diezmo, ok, ya es un 10% estipulado y la ofrenda es libre, lo que tu corazón desee dar. Ok. ¿Tu amor? Sí, yo lo veo así, el 10% es algo que Dios nos pide, que en realidad es algo de Él y algo que damos, ¿verdad?, en obediencia, y la ofrenda es algo voluntario, que como dijo Maribeth, es lo que en tu corazón por agradecimiento das, pero es aparte del diezmo, no es lo mismo. Son cosas muy diferentes, diezmo y ofrenda. Así es. Incluso hablamos durante la serie como que diezmo era el primer paso, ¿no? Es como que de ahí partimos, la obligación o de al menos el mandato o el principio que está establecido, no digamos obligación, el principio que está establecido en la Biblia, de ahí partimos. Y la ofrenda pues es empezar a crecer en confianza, en amor, en generosidad hacia Dios y hacia otros, ¿no? Pero hay algo que siempre sucede y seguro muchos de los que escuchen, que este tema de por sí es un poco delicado, es al principio, todos creo que batallamos un poquito en el tema del dar. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso entre ese momento incómodo en el que ay, me están pidiendo, me están invitando y no quiero, y al momento en el que dijiste, ya fue natural? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? ¿O todos? Vámonos así, amor. Bueno, creo que el tema de dar para mí fue muy difícil, para ti fue más fácil, creo que tú siempre has sido más generoso que yo. Y en los números yo siempre he sido como muy cuadrada, ¿no? Entonces el tema de dar el diezmo para mí fue muy complicado. Porque yo decía, estos 100 pesos, estos 500 pesos que voy a darle a Dios, pues me sirven para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar otras cosas. Entonces, en realidad para mí fue difícil el tema de la obediencia en cuanto al 10% Pero me encanta lo que dice Malaquías, ¿no? Que vengas y probemos ahora a ese Dios, ¿no?
Y creo que me atreví a probar a Dios entregando mi 10% por obediencia, que sí, definitivamente fue al principio así como que no lo quiero dar, ¿verdad? Así fue muy a fuerzas, pero Dios sabe que fue en un acto de obediencia y de rendición a Él, ¿no? Y entonces al yo dar ese primer paso y ver cómo efectivamente Dios te ayuda con la administración del 90%, y no solamente eso, sino que viene la multiplicación, Claro, sí. la bendición, vienen muchas cosas, ¿verdad? Entonces empieza a ser, es como, entonces deja doy más, y deja doy más, y ahora deja porque quiero que me vaya bien, Ya, ¿no? sí. Para ustedes, chicos, ¿cómo fue? Para mí no fue difícil por el tema de que crecí yo pues en ese ambiente, ¿no? Desde Ok. chica, pues yo, para mí era natural, era diezmar. Entonces para mí no fue complicado porque ya crecí con ese chip. Ajá. Y entonces lo que quizás ya de grande, cuando tenía mi propio dinero, por decirlo así, o ya tenía una autonomía, mi reto quizás ha sido como la ofrenda, porque ahí sí ya es como donde expongo mi corazón de cuánto es lo que tengo que ofrendar, ¿no? No hay un número exacto, pero en el diezmo no tuve tanto. Ok. ¿Tú, amigo? Yo coincido con Rose en que yo también soy como muy calculador, muy de números, lo hago cuentas y digo, ¿van a salir las cuentas o no? Sin embargo, al principio sí fue difícil, porque era donde hacía cuentas y veía si se iba a alcanzar, si no. Inclusive había ocasiones en que llegaba mi quincena, llegaba mi mensualidad y empezaba a pagar lo que tenía que pagar, y de repente ya no había lo del diezmo, ¿no? Sí. Y yo decía, híjole, otra vez no me alcanzó a dar el diezmo, ¿no? Hay para la otra. Hay para la otra, ¿no? Sin embargo, yo siento que esto del diezmo y de la ofrenda no es un sentimiento, porque nunca vamos a sentir como tal el dar, ¿no? Tiene que empezar como una decisión de decir, esto es el diezmo y yo decido darlo. Y así es como ha empezado en estos últimos años el decir, aquí está mi diezmo y esto es lo que decido dar como ofrenda, ¿no? Y tratar a como dé lugar de que lo primero que yo gaste de mi cuenta bancaria sea el diezmo. O sea, primeramente dar el diezmo, y ya de ahí partir a los gastos que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve un descontrol. Sí. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que pienso, y este tiempo es como para tratar de aclarar las más dudas posibles, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes el sentido de, cabe aclarar que no siempre hemos sido pastores, tenemos 4 años de ser pastores, y fuimos congregantes, servidores de una iglesia por casi 8 años más o menos. ¿Cómo fue para ustedes el tema de, entiendo que es algo que le damos a Dios, pero lo ponemos en manos de hombres y no sé qué hacen con el dinero, no sé, se están enriqueciendo, lo están malgastando? ¿Cómo fue ese proceso? Yo sé que muchas de las personas les gustaría agradar a Dios, pero no confían en el hombre. ¿Cómo fue en ustedes ese proceso de decir, se lo voy a dar a Dios, pero también voy a confiar en el hombre, ¿no? Sí, hay como, yo creo que hay como esa incertidumbre al principio de decir, bueno, ¿y a quién se lo doy, no? ¿A quién le hace más falta? O por qué si estoy decidiendo bendecir a la iglesia, ¿por qué no bendigo a alguien afuera, no? Sí. ¿Por qué no se lo entrego directamente a alguien de la calle? A mi abuelita, a la señora, ¿no?, de la esquina. Hay personas que yo he escuchado que dicen, bueno, yo ayudo, ¿no? Y con eso ya cumplo, ¿no? Sin embargo, en el crecimiento de la fe y en el crecimiento de conocer la palabra de Dios, te das cuenta que tienes que morir a ti mismo y que tienes que morir a tus pensamientos, a tus intereses, cuando decides confiar en Dios. Entonces, ¿qué mejor forma de confiar en Dios que decirle, mis finanzas, aquí te las entrego a la iglesia donde tú me pusiste, donde estoy aprendiendo, donde me están enseñando y estoy creciendo? Y lo que se combina muy bien es cuando la iglesia tiene cuentas claras hacia los congregantes. Y yo he visto que
tú como pastor tienes esas cuentas claras de rendir cuentas a la congregación y de poder decir libremente en qué se está gastando el dinero y que sea ese un incentivo de confianza hacia las personas de decir, bueno, estoy depositando mi dinero y está siendo bien ocupado. Súper. ¿Ustedes? Bueno, cuando yo llegué a la iglesia, y yo llegué en el 2010, ¿verdad? Sí. Cuando yo llegué a la iglesia y comencé a congregarme, pues realmente esos pensamientos, la verdad es que nunca pasaron por mi mente. O sea, siempre como que fue confiar. Confiaste, sí. Más bien, cuando nosotros fuimos pastores de la iglesia, me di cuenta de la administración y dije, ¿todo esto se paga? Ajá. Fue como cuando te casas Sí. y sales de casa de tus padres y te vas a vivir con tu esposo y te das cuenta de todo lo que tienes que pagar y toda la responsabilidad que tienes, ¿no? Y dices, ¿cómo le hacían mis papás para pagar mi casa, para mantenernos a nosotros, para darnos estudios, ¿verdad? Y yo dije, ¿cómo es que se hacía para tener todo esto, ¿no? Me acuerdo que hasta para comprar sillas le batallamos, para comprar la más mínima cosa, Sí, ¿no? papel de Entonces, baño, no, es algo que... Sí, o sea, es algo que das por hecho que existe, ¿no? Sí. Vas al baño de la iglesia y dices, ahí hay papel de baño, pero ahora que tienes que comprar todo eso te das cuenta del gran gasto que tiene la iglesia y entonces es cuando yo dije, wow, o sea, todo mis recursos que yo daba durante el tiempo que yo me congregué fue para sostener realmente la obra, la iglesia, el edificio y lo que se hace por fuera también, ¿no? Sí. Pero creo que al principio no fue como, no tuve una duda, siempre confié. Sí. ¿Tú, amigo? Pues yo creo que lamentablemente no todas las iglesias están manejando una sana administración y yo creo que el principio es, o al menos lo que yo hago es, yo doy el diezmo no por los pastores, o sea, quizás escuche mal, sino porque sé que Dios está demandando eso de mí, ¿no? Estoy honrando a Dios, obedeciendo a Dios y lo que la gente haga con ese dinero, Dios juzgará, o sea, Dios y las personas, ¿no? Pero cuando tú le estás dando con un principio de obediencia y de honra hacia Dios, lo demás que se encargue Dios, ¿no? Entonces... Ahora, por ejemplo, aquí me salta algo muy, muy interesante. Al final, como dice la palabra, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y es bien chistoso a veces cómo la gente puede confiarte su corazón, pero no te confías su dinero, ¿no? Claro. O sea, y te confían su corazón a alguna consejería, al ora por mí, al esto. Y están entregando lo más importante que hay en ellos, ¿no? Pero, y luego el tema del dinero les cuesta trabajo, y eso nos habla de que pues su corazón está en el dinero y no en lo otro, ¿no? Entonces es chistoso, pero mencionaste algo bien importante, yo. Hay muchas personas que también tienen la idea de bueno, es que el 10% yo se lo estoy dando a mi mamá, que la estoy ayudando, yo se lo estoy dando a una asociación civil que se dedica a llevar alimento a los niños pobres, yo se lo estoy dando a una casa hogar. ¿Dónde es el diezmo, no? O sea, yo lo tengo claro, pero ustedes ¿qué quieren compartir de esto a la gente? Bueno, el 10% se da a la iglesia y yo entiendo que lo que tú quieras dar por fuera es una ofrenda, pero el 10% va directamente a la casa. Así es. ¿Alguien más? Sí, por eso dice la palabra, traigan mis diezmos al alfolí, ¿no? Entonces creo que es algo que le pertenece a Dios en cuanto a hablando como iglesia, por lo que se va a hacer, pues finalmente los usos del dinero es para el crecimiento y para el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Entonces, como dice Rose, lo demás ya es una ofrenda, son siembras, pero el diezmo le pertenece a la casa de Dios. Así es. Tuyo. Sí, cuando escucho a alguien que dice que está ayudando a una casa hogar o que está entregando el diezmo a su abuelita o cosas así, yo digo, pues eso habla muy bien de la persona, ¿no? Pero les animo a que lo hagan aparte, ¿no? De primero dar su diezmo y después la ofrenda, si gustan, o sea, si de su 100% quieren repartir otro 40%, excelente, adelante. Yo creo que ahí es donde podemos ver a Dios y ahí es donde pues una persona se convierte en generosa y empieza a trabajar Dios, ¿no? En su vida, ¿no? En que eso que ha sembrado se multiplique.
Sí. Y además en el primer tema de la serie veíamos como el panorama bíblico de lo que es diezmos y ofrendas, ¿no? Y la ley se establecía muy específico que ese diezmo de las tribus de Israel era para esta tribu que no tenía una porción terrenal, física, ¿no? Que eran los levitas. Ellos servían en el templo, ellos estaban dedicados 100% al cuidado y a todo lo que se hacía dentro del templo, y es por eso que ellos prácticamente eran sostenidos por el diezmo de las 11 restantes tribus, ¿no? Y eso nunca cambió. O sea, el diezmo es para el sostenimiento de la obra de Dios. Anteriormente era un templo, eran los levitas. Hoy en día pues son las iglesias, son los pastores, es el staff, es todo lo que conlleva tener un lugar como tal, trabajadores, que no es el mismo, no es como que ese templo hoy en día son locales, son lugares simples, no tienen nada de místicos como lo tenían los templos del Antiguo Testamento, pero son locales que tienen un precio, que se paga una renta, que se paga una luz, un agua, internet y muchas cosas, ¿no? Y es por eso que ahí se destina el diezmo a esta parte de la iglesia. Pensando también en lo siguiente, creo que es muy importante animar a la gente a si tiene dudas respecto a qué es lo que se le hace al dinero en la iglesia, pues que siempre se acerquen, ¿no? Que siempre se acerquen, que pidan cuentas, oye, siempre con un corazón sincero, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando tú o yo noto una persona que viene con el ánimo de pelear, pues esa persona ni siquiera le rendimos cuentas, ¿no? Pero cuando hay una persona que realmente tiene una duda de decir, oigan, yo quiero saber qué onda, ¿no? ¿Cuánto pagan de renta? ¿Cuánto? Pues con mucho gusto se le abren los libros y se le enseña qué es lo que se le hace al dinero, ¿no? Así es. Y bueno, hablamos de algunos principios en ese primer tema. Dijimos, no estás obligado a hacerlo. Dijimos que diezmos y ofrendas son un acto de generosidad, pero también de adoración. Y esto es lo que me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Cómo debe prepararse una ofrenda y un diezmo? O sea, ¿qué consideran ustedes que es importante al momento del dar? Bueno, yo quiero poner un ejemplo de esto. Algo que a mí me da mucha paz cuando vamos a dar una ofrenda es bien padre, porque en el momento en que pienso en la ofrenda, pues empiezo a pensar en la cantidad, ¿no? Y digo, ay, Dios, habla de lo mismo a mi esposa, ¿no? Uh-huh. Para que estemos en común acuerdo. Y es bien padre porque tal vez en muchas cosas o en otras cosas no estemos de acuerdo, pero cuando hablamos en cuestiones de dar, ya sea que ella me lo diga o yo se lo diga, coincidimos y decimos, sí, Dios me habló lo mismo, sí, también era la misma cantidad. Sí, también pensé que esa era la cantidad, pero dije, híjole, más, menos, bueno, si esa es la cantidad, que él me diga o ella me diga, ¿no? Y terminamos haciéndolo y es cuando se confirma, ¿no? Entonces, no solamente es dar por dar o dar lo que traes en el momento, sino pensarlo, sino meditarlo, orarlo y prepararlo, ¿no? O sea, tú podrías decir en este punto como escuchar a Dios acerca del cuánto dar. Sí. Okay, sí, porque tal vez si solamente nos escuchamos a nosotros mismos, pues nuestra tendencia y nuestros pensamientos es a decir, ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto me sobra, no? ¿Cuánto me sobra para no quedar en problemas, ¿no? O no salirme de mi control. Y es algo que tenemos muy en claro mi esposa y yo, que podemos pensar en la cantidad dentro de nuestro control, pero de esa cantidad hacia arriba es cuánto vamos a dar, ¿no? Yeah. O sea, es en el momento en que perdemos el control de nosotros, la forma de adorarle a Dios, ¿no? Y yo creo que se combina mucho con esa forma de adorar. Cuando tú estás adorando en una alabanza, en un tiempo de oración, ¿de qué sirve estar adorando en tu control? En decir, ay, ahora voy a levantar las manos, ahora voy a
agachar la cabeza, no. El momento de adoración comienza en cuanto pierdes tu control y te entregas por completo a Dios. Así es con las finanzas, ¿no? En el momento en que pierdes tu control de decir, ya tengo mis cuentas claras y ya estoy protegido, ahí es donde empiezas a adorar a Dios con tus finanzas. Wow, Así es. me gusta. Creo que el dinero es bueno y es importante, es una buena herramienta. Sí. Pero muchas veces el ser humano o sea, es todo. Para el dinero el ser humano el dinero lo es todo, ¿no? La Biblia dice que lo malo está en tenerle amor al dinero. Sí. Creo yo que cuando nosotros adoramos a Dios por medio de nuestras finanzas, le estamos diciendo a Él que en realidad Él es lo más importante. Porque muchas veces como cristianos podemos querer hacer muchas cosas. Podemos dar tiempo, podemos dar servicio, podemos dar fuerzas, pero cuando se trata a veces del tema del dinero, ahí es difícil. Cuando te dicen es el 10% de lo que tú recibes, ahí es complicado. Y ahí entonces decimos, nuestro corazón dice, no, hay alguien más importante que tú y es el dinero. Pero cuando nosotros nos desprendemos y decimos, también te adoro, porque te amo, porque confío en ti, porque tengo fe, porque quiero obedecerte, estoy adorando y declaro que tú eres lo más importante, no el dinero. Sí es, sí, me gusta. Pues tomando el punto que dices de la adoración, yo creo que adoración es sacrificio, y cuando queremos adorar a través de nuestras finanzas y meter números o meter lógica más bien, pues quizás no nos darían los números, pero cuando tú quieres adorar a través de tu dinero es eso, dar un paso más allá con tu fe y sacrificar, ¿no? Y saber que finalmente lo que tenemos hoy ha venido de Dios y vuelve a Dios, ¿no? Porque todo pues viene de Él. Sí. Y me gustaría tocar uno de los principios que hablamos en el primer tema, que al menos para mí fue, cuando yo lo escuché, fue algo que o sea, cambió mucho mi forma del dar. Yo compartía como en un principio yo diezmaba para evitar una condenación. Y siempre leemos Malaquías 3, capítulo 3, y nos asusta eso, ¿no? Le estás robando a Dios, y si no das tu diezmo vendrá el devorador, vendrá la langosta y se comerá tu fruto. Y siempre veía yo eso y decía, no manches, qué terrible, yo le quiero dar para evitar la condenación. Pero hubo un momento en el que entendí que todo eso era parte de lo que la ley de Moisés establecía, ¿no? Y que ahora en el pacto de gracia uno da no para evitar la condenación, sino para provocar una bendición en mi vida, ¿no? Y esto es algo que a mí me gustaría dejarle bien claro a la gente. La gente no está obligada a hacerlo. La gente si no lo da, no está bajo maldición. Y Dios va a seguir respondiendo sus oraciones. Sí, claro, ¿verdad? o sea, Dios sigue amándolas y el perdón de Jesucristo está sobre sus vidas. Pero lo que sí es importante es, como es un principio bíblico, ya no es un mandamiento porque la ley de Moisés fue satisfecha por Jesús, pero es un principio y los principios traen bendición, ¿no? Entonces no sé si para ustedes también fue esto de decir, ok, no tengo que dar para evitar condenación, sino tengo que dar para provocar una bendición. ¿Sí? ¿En alguien fue similar o no? Sí. Sí, incluso también se tiende a pensar que se genera una deuda Ándale, por sí, el hecho de tal vez debo el diezmo de hace 3 meses, el de hace 2 y el de hace 1, sí. ¿No? Entonces dices, híjole, pues ya estoy endeudado, entonces ya no valió. Me voy a poder poner al corriente, entonces... Y es como la tarjeta de crédito, ¿no? Que la dejas, va subiendo y se vuelve impagable. Exacto. Y yo siempre he creído que nosotros no somos como Dios, la gente que nos rodea no es como Dios, la gente que nosotros le dejamos de pagar, ya sea hace 10 años, hace 5, nos va a seguir cobrando. Sin embargo, Dios dice, tranquilo, yo te sigo dando mis bendiciones, pero esto es lo que mi palabra dice, ¿no? Entonces, en nosotros está la decisión de empezarlo a hacer, y a medida que lo empiezas a hacer, es que empiezas a ver bendición de parte de Dios. Exacto. ¿Te acuerdas que tú y yo incluso una vez dijimos, no marches, todos los diezmos que le debemos al Señor de todos los años que no conocíamos,
y que no dimos diezmo, decíamos, no manches. Y fue que nos enseñaron, no, o sea, tus pecados han sido perdonados por Jesús en tu vida. Ahora comienza a dar, pues para que la bendición comience a llegar en tu vida, no para un efecto. Sí, es más por el beneficio que obtienes, ¿no? Sí, exactamente. Porque creo que tu corazón se convierte en un corazón generoso cuando reconoces la generosidad de Dios. Así es. Dices, ¿cómo no te voy a dar? ¿Cómo no voy a ser generosa si ve todo lo que me das, ¿no? Así es. Y bueno, retamos o invitamos a la iglesia a ser fieles en sus diezmos durante 3 meses y que ellos probaran a Dios, ¿no? Malaquías, ese mismo verso dice, pruébenme en esto, ¿no? O sea, pruébenme en el dar y verán la bendición. Entonces, nosotros les animamos y hemos visto cómo algunas personas comenzaron a dar o volvieron a dar con ese ánimo de realmente adorar a Dios, pero también quizá algunos con el tema del probarlo, y no tiene nada de malo probarlo. Si Dios nos está invitando a probarlo, no es como nosotros, te voy a probar, ¿no? La Biblia lo dice, probémoslo y esperemos la bendición. Y bueno, en el segundo tema de la serie hablamos acerca de la ofrenda que Dios recuerda, y hablamos acerca de una ofrenda excelente. A mí aquí me gustaría que uno de ustedes nos hablara de este tipo de ofrenda. ¿Cómo crees tú que debe ser una ofrenda excelente? ¿A quién le gustaría responder? Tú, amor, tú eres excelente en muchas cosas. Ok, creo que la ofrenda excelente proviene de un corazón excelente, ¿no? Eso no significa que la ofrenda no duela, porque también lo platicamos, ¿no? La ofrenda a veces duele, o muchas veces, porque das con sacrificio. Pero tiene que ser con el corazón correcto. Sí, Dios, me duele porque mi carne dice que podría necesitar esto, pero quiero amarte, quiero adorarte y quiero dártelo con obediencia. Entonces Dios no solamente mira el sobre, es más, ni mira la cantidad, ¿no? Dios lo que ve es nuestro corazón, y está el ejemplo de Caín y Abel, ¿no? Esas ofrendas que se entregaron, pero fueron ofrendas muy diferentes. La palabra dice que Dios rechazó una y que aprobó otra, ¿no? Porque una era de forma excelente y la otra no. Así es. Entonces todo tiene que ver con nuestro corazón, la actitud, en cómo nosotros estemos dando esta ofrenda, porque yo creo que hay ofrendas que Dios no recibe, porque dice, no me la estás dando como con el corazón. Como el caso de Caín, ¿no? Y eso es algo muy importante. Sí. Incluso el hecho de que la iglesia, pues para la iglesia, hablando de una institución o de un lugar o de una organización, todos los sobres son bienvenidos, ¿no? Y todos contribuyen, pero eso no significa que Dios las reciba. O sea, porque lo que dijiste, tiene que ver el corazón con el que se presenta. Así es. Y sí, esa es una ofrenda excelente. Hablamos de una ofrenda oportuna. ¿Alguien quiere tocar acerca de cómo es una ofrenda oportuna? ¿No? Yo. Bueno, ustedes. No, También, bueno, se platicó en el domingo de la ofrenda oportuna, que era del niño de los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Sí. Entonces, de cómo es que Jesús llegó a un lugar y tenía que alimentar a 5,000 hombres, me parece. Los que se contaron. Sin contar mujeres y niños, sí, ¿no? Entonces, quién sabe cuántos eran. Sí. Entonces, si tenían un chorro de hijos, pues quién sabe, ¿no? Pero el niño llegó con su lonche, yo creo que traía, ¿verdad? Ahí su canasta. Y fue una ofrenda oportuna donde Jesús pudo multiplicarla. Entonces creo que a todos nosotros nos ha llegado una ofrenda oportuna que dices, ¡ah! ¿Cómo la necesitaba, no? Y qué padre ser ese niño que trae esos panes y esos peces. Qué padre que Dios use tu ofrenda, que tú seas oportuna con una persona y que esa persona diga, gracias Dios, ¿no? Sí, de hecho lo que apuntamos fue, las ofrendas oportunas cambian instantes y trascienden más allá de una temporada. O sea, ve dónde estamos, 2023, y estamos hablando del niño que compartió de su lonche, ¿no? O sea, ha trascendido muchísimas temporadas, ¿no?
Y nosotros lo llegamos a ver, ¿no? Como en una ocasión nos llevaron una despensa y fue oportuna porque no teníamos nada, o sea, llegó en el momento así de que bueno, ya hemos recibido muchas cosas teníamos un huevo, oportunas. ¿no? O no me acuerdo qué Teníamos un pan y teníamos un jamón. algo así, ajá. Y Valentina tenía hambre. Ajá, y se lo dimos a ella. ¿verdad? Yo estaba embarazada. Sí. Julia tomaba leche de fórmula. Y entonces todos teníamos hambre, pero pues solamente teníamos un pan y un jamón. Y ese pan, al momento de hacerlo, se me quemó. Y entonces yo estaba llorando porque ya ni siquiera había pan ni jamón. Sí. Y la niña tenía hambre, ¿no? Y en eso tocan el timbre. No, pero ¿te acuerdas que dijimos, ay, ¿por qué nunca nos ha pasado eso de que llegan Ese y te traen testimonio. ese testimonio de que llegó una familia y te trajo una despensa? Y en eso, ¡ding! Y Wow. bajamos y era precisamente una despensa. Y para no era una nosotros. despensa básica. O sea, traía todos los antojos aparte, Sí. porque aparte Dios te consiente, ¿no? Sí. Entonces traía nieve, Chips. traía chips verdes, a mí me encantan las chips Sí, verdes, sí. o sea, muchas cosas, era muy abundante. Y las ofrendas oportunas me hablan de la sensibilidad a escuchar la voz de Dios, como tú lo dijiste. Así es. O sea, hay una necesidad y escuchas la voz de Dios, porque vamos a entenderlo así. Necesidad siempre va a haber y nunca vamos a poder saciarla, pero nosotros no nos movemos por necesidad, sino por propósito. Y ahí es donde Dios nos da propósito para una necesidad en específica. No todas, pero sí una. Entonces tú eres movido a una ofrenda oportuna para X persona, para X situación o lugar o iglesia o momento, pero es una ofrenda oportuna y esas cambian. Puede que Dios esté contestando la petición de De alguien alguien. por medio de nosotros. Sí. Sí. Y esas ofrendas yo recuerdo. Dime. Sí, precisamente eso iba a comentar, esas ofrendas oportunas. Si tú quieres dar una ofrenda oportuna, tienes que estar sensible a ese llamado, a esa voz de Dios de decirte, ofréndalo, dalo. No pienses qué vas a hacer con ese dinero, entrégalo, ¿no? Sí, sí. Y justamente me encanta esa historia del niño con los panes, porque me lo imagino pues él pasando entre la multitud con sus panecillos pero tal vez él no tenía en su mente regalarlos, porque tal vez pensó lo mismo, ¿no? Hay tantas personas, pues ¿a quién se lo voy a dar de todas esas personas, no? Sin embargo, uno de los discípulos lo ve y lo trae a Jesús y me imagino diciéndole, oye, ¿quieres donar tus panes y tus peces? Y el niño, pues sí, ¿no? Pues ya, ¿qué me queda, no? O sea, pero hay una petición, ¿no? Hay el decir, oye, lo que tú tienes, ¿quieres donarlo? ¿Quieres ofrendarlo para lo que se necesita ahorita, no? Y muchas veces, si somos sensibles, así nos llegan esas peticiones de parte de Dios, de decir, oye, lo que tienes, que tal vez ya le tenías ocupación, ¿quieres ofrendarlo? Y tú así de, sí, ahí está, ¿no? Sí. Pero esa es una ofrenda oportuna, ¿no? Sí, sí. Y quizá haya personas que, oigan, yo nunca he escuchado o nunca he sido invitado a una ofrenda oportuna. Pues quizá estás escuchando a alguien más y no a Dios, ¿no? Entonces, porque cuando eres sensible a la voz de Dios, Dios siempre te va a mover a participar de su obra a través de la generosidad, ¿no? Y bueno, hablamos también de una ofrenda sacrificial, como la ofrenda que Dios recuerda. Y esta me encanta a mí, esta ofrenda sacrificial. ¿Alguien quiere hablar de la ofrenda sacrificial? Es de la anciana, cuando da todo Sí, lo que ajá, tenía. sí. Pues sí, justo yo creo que, como comentaba hace rato, que parte de este tema de los dineros, pues implica un sacrificio, ¿no? Porque bien pudiéramos no dar nada, porque pues tenemos muchas necesidades que cubrir en casa. Sin embargo, cuando recordamos de dónde viene, es que lo das. Pero como bien esta anciana nos enseña a través de lo que ella hizo, que no es cuánto tienes, sino cómo lo das, ¿no? Entonces, creo que nos enseña a justo eso, a que cada día pongamos en práctica no estar haciendo números y cuentas, sino recordar de quién vino y darlo y dar ese paso más, ¿no? Porque pues no basta con nada más darlo, sino cómo lo das. Así es, sí. Y hablamos cómo la ofrenda sacrificial implica lo que tú dijiste hace un momento, dolor. Es un sacrificio. O sea, no vas cantando de alegría. Ese es otro tipo de ofrenda que se vale, ¿no? Pero la ofrenda sacrificial vas así como que
y hablamos acerca de la viuda de Sarepta, ¿no? Esta historia que viene en Primera de Reyes capítulo 17. Como el profeta llega y le dice, hey, dame de comer, y ella dice, solo tengo esto último. Mi hijo y yo vamos a cenarlo y a morir, porque había un tiempo de sequía y todo ese rollo. Pero el profeta le dice, haz lo que acabas de decir, pero dame a mí primero. Entonces esa ofrenda representaba un sacrificio, y esa ofrenda fue algo que agradó a Dios, que Dios recuerda, y vino la bendición después, ¿no? Así Entonces, es. Ese confiar en Dios, ¿verdad? Porque a uno le pasan mil cosas por la cabeza, decir, ¿y si no? ¿y si no? ¿Y si no, Sí. verdad? Pero me encanta también la historia de Abraham, cuando Dios le pide a su hijo. Uh-huh. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Abraham dio a su hijo porque sabía Uh-huh. que Dios iba a proveer. Sí. Entonces, creo que la ofrenda sacrificial sí duele, pero tienes que saber que Dios va a proveer, no así de que, y si no, estar seguro de que Dios lo va a hacer. Así es. Sí, hablamos de la ofrenda con fe, que precisamente lo que acabas de decir, como Abraham sabía que el presentar a su hijo era algo muy cañón, pero él sabía aún más que Dios ya había prometido una descendencia y que Dios resucitaría al hijo en ese momento, ¿no? Entonces el dar también debe ser con esa misma fe de decir, lo que estoy dando ahorita, yo sé que Dios me lo va a multiplicar, yo sé que Dios me lo va a decir, y nunca con un corazón de torcerle la mano a Dios, ¿verdad? De pues tengo 10 pesos y quiero más, como avaricia, pues se los doy a Dios para que me dé 20. No, sino es con un corazón correcto decir, Dios, yo te doy esta ofrenda, yo doy esta ofrenda y sé que tú me vas a bendecir, porque Dios es fiel a su palabra, y su palabra dice, lo que siembres, eso vas a cosechar. Siembra escasamente, cosecharás escasamente. Siembra abundantemente, cosecharás abundantemente, ¿no? Y por último hablamos de una ofrenda generosa, que implica un valor, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo acerca de la ofrenda generosa? Pues ahorita que hablando de la ofrenda generosa y hablando un poquito también de dar la ofrenda con fe, se me viene a la mente que Dios ha hecho muchas cosas a través de nuestra vida, y muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho. Y puede venir un momento en que tu fe esté hasta arriba, estés siendo muy generoso, estés dando conforme te piden, y llega un momento en que estás en una situación y se te olvida todo lo que Dios ha hecho. Entonces yo les animo a que por chiquitos o por grandes que sean los milagros que Dios ha hecho en ustedes, los apunten, porque cuando venga ese tiempo difícil van a poder ir a ellos y acordarse de lo que Dios ha hecho en ustedes y cuán generoso ha sido Dios con ustedes. Lo vemos con Elías, ¿no? Tantas cosas en Primera de Reyes del 17 al 19. ¿Cuántas veces Dios hizo milagros a través de Elías? Me puedo imaginar a un Elías empoderado diciendo, que caiga fuego del cielo, y Dios soltaba fuego del cielo y se consumía el sacrificio. Y Elías tenía esa fe y tenía esa capacidad, ¿no?, de creerle a Dios y de ser generoso con las personas que estuviera. Sin embargo, vino un tiempo en que dudó, uh-huh, y se sintió con temor y se sintió con miedo, y no se acordó de todo lo que Dios había hecho, ¿no? Sin embargo, dice en Primera de Reyes que Dios llegó y con un suave susurro le dijo, aquí estoy, y le dijo que no tuviera temor, ¿no? Que regresara, que fuera ante el rey, y lo sacó de ese temor, ¿no? Sí. Lo salvó de tener temor hacia la gente, hacia las personas, hacia las circunstancias, y a voltear otra vez su mirada hacia Dios. Yeah. Sí, de hecho precisamente tú me estabas contando esa historia, ¿no? Uh-huh. La semana pasada. Sí, y eso motiva la generosidad. A veces me gusta cómo lo conectas, porque
a veces no encontramos motivos para ser generosos porque hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando somos conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nace la generosidad, ¿no? Y personas generosas siempre motivan a otros a ser generosos. Inspiran, claro. Ajá, entonces creo que hay un pastor que él es muy generoso, ¿verdad? Y nos tocó ser bendecidos por él. Y recuerdo que yo dije, wow. A él nos inspiró demasiado. Yo quiero ser generosa como ese pastor. Rubén Uribe de la Ciudad de México. Sí, es un pastor muy generoso, entonces yo dije, yo quiero ser como él. Y creo que podemos dar una ofrenda generosa, pero me gusta también la idea de no dar la ofrenda generosa solamente, sino ser una persona generosa. Claro, es una vida, claro. Y para ser personas generosas se practica, es algo que se practica todos los días. Sí. Debe ser, creo yo, pues un hábito. Sí. De hecho, yo creo que no puedes dar una ofrenda generosa si no antes eres una persona generosa. Exacto. Sí. Entonces, bueno, lo que yo me he estado proponiendo en estos últimos meses es ser generosa. Es porque sí he encontrado mayor bendición en dar. Esa es una verdad. He encontrado mayor bendición en dar que en recibir. Claro. Y mayor felicidad. Como que cuando das y das y das, te empiezas a sentir como muy feliz, ¿no? Y entonces también empiezas a ver cómo esa siembra regresa de las maneras exactas en que tú las necesites. Entonces, creo que para dar una ofrenda generosa debemos convertirnos en personas generosas, pero ese es un hábito. Sí. Que es todos los días. Sí, es un estilo de vida. Exacto. Totalmente. No sé cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto llevamos? 41:53. Ok, vamos a aterrizar ya con el último tema de la serie, que fue el dador alegre. Y esto fue algo que yo pensé varios días en el sentido de cómo llegar a ser un dador alegre, ¿no? O sea, vemos este texto que dice el apóstol Pablo que Dios ama al dador alegre. Y a veces pues, suena paradójico que cómo voy a encontrar alegría en el desprendimiento. Estoy quitándome algo, estoy separando algo de mí, ¿cómo encuentro la alegría? Y entonces hablamos de algunas características. Brevemente me gustaría repasarlas y que ustedes pudieran comentar algo acerca de estas características. La primera característica para poder llegar a ser un dador alegre, dijimos que el dador alegre es alegre porque reconoce que todos sus recursos provienen de Dios, ¿no? ¿Qué entienden por esto? Pues yo creo que cuando sabemos que Él es el que nos da todo, nosotros damos con alegría porque sabemos que vamos a cosechar eso, o sea, vamos a cosechar porque Dios es el que nos da. Entonces vas con esa confianza y con esa alegría de Dios, es lo que tú me has dado, yo te doy, sabiendo que tú vas a seguir proveyendo. Así es. Exacto. ¿Tu amigo tienes otra idea? Sí, más o menos lo que dice Maribeth, cuando nos damos cuenta desde el principio, desde lo poco, lo que Dios nos ha dado, es más fácil cuando estemos en lo mucho, saber que Dios lo sigue dando, ¿no? Sí. Y es más fácil ser mayordomos de eso, administradores, y poder decir, bueno, Dios, solamente administro esto que tú me has dado, y si tú quieres poner más, adelante, voy a seguirlo administrando de la misma manera. Yeah. Sí, yo creo que la tristeza o la amargura en el dar viene cuando crees que lo que das es tuyo. Así es. Entonces, y que tú lo has hecho, sí, y que tú sí. lo has generado. Sí, que es por tus méritos. Entonces ahí es cuando... Pero cuando tú entiendes que incluso lo que te haya provocado la obtención de un recurso, vamos a decir, en tu caso, amigo, tu capacidad para hacer tu trabajo, y que por tu trabajo obtienes un recurso, pues hasta los dones Dios te los dio, ¿no? O sea, no es algo que tú desarrollaste. Dios puso en ti la capacidad y el talento y el don para ponerlo en manos quizá de una empresa y recibir una paga, pero todo eso ha sido de parte de Dios. Sí, la alegría proviene cuando te das cuenta que la fuente es Dios Exactamente, y que esa fuente nunca va a terminar. exactamente. Entonces dices, doy con alegría porque en realidad la fuente está dando. Sí, Y no voy a quedarme sin nada o no voy a padecer porque Dios siempre está dando. y qué fuente es, ¿no? O sea, fuente Claro. eterna nunca se va a acabar, ¿no? Sí.
Dice también la segunda característica, el dador alegre es alegre porque ha vencido la avaricia de su corazón, ¿no? ¿Qué opinan? Creo que del por qué debemos dar el diezmo y la ofrenda es para erradicar exactamente la avaricia de nuestro corazón. Cuando amamos el dinero, que eso es la avaricia, pues duele desprenderte de eso, porque lo amas, se ha convertido en un ídolo. Pero cuando tú dices, estoy venciendo todos los domingos, quincenas o meses la avaricia, tú eres un dador alegre. Incluso me ha pasado que se me pasa por la mente así como, dale esto a esta persona. Y entonces mi mente empieza a justificar de no, ¿para qué? No creo, no, yo creo que escuché mal, bla, bla. Y empiezo a justificar, ¿no? Cuando eso me está sucediendo, quiere decir que la avaricia está dentro de mí. Y entonces yo más me obligo y rápido voy y lo doy. Sí, como que has alimentado la avaricia, ¿no? Entonces tienes que darle un golpe duro para volver a... No, voy y me deshago ahorita mismo porque es la avaricia que está dentro de mí. Sí. La tercera característica, el dador alegre es alegre porque es un buen mayordomo de los bienes que se le han confiado. ¿No? ¿Qué tiene que ver la mayordomía con la generosidad? ¿Alguien aquí? Quizá quienes llevemos más tiempo, pero bueno, no hay bronca. Pues yo diría que se nota cuando una persona comienza a ser generosa en la cuestión de la mayordomía. O sea, no combinándolo con decir que ya tienes todo controlado, ya tienes tan bien administrado que puedes ser generoso, no, sino en el hecho de que has visto cómo Dios ha bendecido tu administración, cómo a través de que tú has administrado, Dios ha bendecido, entonces tienes la capacidad de ser generoso, ¿no? Claro. Y de buscar no solamente ser generoso con los que están aquí cerquita, sino más lejos, ¿no? Sí, y yo me acuerdo mucho cómo nuestro pastor Arturo un tiempo tomó un tiempo para enseñar a la iglesia acerca de administración financiera, de libertad financiera, para que la iglesia pudiera convertirse en una iglesia generosa. Él veía en ese momento cómo la gente quería, pero no podía. Y no podía porque tenían una mala administración. Entonces, hay quienes dan con tristeza porque no han sabido administrar lo que se les ha dado. Entonces dicen, es que voy a dar pero ya no tengo nada. Es porque no ha sabido administrar. Entonces aquí es bien importante. Incluso hace poco a los pastores de la iglesia Ágape, el pastor Arturo nos envió un correo y dijo, hey, es día de la generosidad, también es día de la generosidad para los pastores. Yo quiero animarlos a que ustedes den, y qué tristeza es que no puedas dar. Él nos dijo a nosotros como pastores, y si no puedes dar es porque no estás teniendo una buena administración, y si no estás teniendo una buena administración, búscame para ayudarte a tener una buena administración, ¿no? Entonces eso a mí me impresionó mucho. Gracias a Dios nosotros habíamos preparado nuestra ofrenda, no teníamos ningún problema, pero eso también va para la gente. O sea, quizá tú quieres dar, pero no has sabido cómo administrar financieramente lo que Dios te da, no tienes una libertad financiera. Y yo te animo a que te acerques a los consejeros de la iglesia y preguntes por libertad financiera. Y cuando tú comiences a experimentar libertad financiera, tú vas a poder llevar sin problemas una vida generosa. ¿Por qué? Y dar sobre todo con alegría. Sí, ¿no? Dios nos llama a ser mayordomos, ¿no? De los recursos que Él nos da. Y hay veces que decimos, bueno, ahí está Dios, tu 10%, yo hago con el 90% lo que yo quiero. Y a veces no es así. Sí. O sea, Él también nos pide que nosotros sepamos administrar y sepamos a dónde vamos a mandar el 90% que nos queda, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Él? Sí, totalmente. Entonces, pues, y siempre sembrar más. Sí, es que de hecho esa es la idea. Es sembrar, o sea, sembrar. No solo doy el 10 y ya cumplo con una ley, sino doy y administro para poder seguir dando. ¿Sabes? Me gusta lo que dice ¿cuál es lo que dice Salomón en el librito ¿Eclesiastés? Ajá.
que dice, yo en el librito chiquito, que está muy bueno, pero que dice acerca de que tú tienes que sembrar en todo tiempo. Ah, sí. No importa, a tiempo y fuera de tiempo. Dice, no importa si ves el cielo nublado, no importa si lo ves soleado, no importa si está lloviendo, o sea, tú tienes que sembrar en todo tiempo. Esto quiere decir, no importa si hoy estás en necesidad, en escasez, no importa si hoy estás en abundancia, tú siembra, sí. Porque un buen sembrador siembra en todo tiempo y va a recoger. Sí, ¿no? Me encanta, sí. Y yo creo que justo lo que dices de las siembras, no nada más que nos quedemos como que en el dar diezmo, sino el sembrar, qué tan importante, porque la misma palabra dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Tú decides si solo quieres tener tu pan para el día o tener toda una cosecha. Entonces, exacto, constantes siembras es importante. Yeah. Así es. Y bueno, hablamos también del dador alegre es alegre porque sabe que la mejor inversión es la celestial, ¿no? Este punto es ese de que ya se menciona a Mateo 6:20 que dice, no almacenes tus tesoros en la tierra, aquí hay corrupción, mejor almacénalos en el cielo y ahí nada lo puede destruir, ahí no entran a robar, ¿no? Y esto es algo bien importante, nos convertimos en dadores alegres cuando sabemos que lo que está, nuestras semillas no solo producen una cosecha terrenal de aquí y ahora, sino también van a producir algo eterno en las cuentas de bancos celestiales. Wes Myers dice eso, ¿no? Hay cuentas de bancos celestiales donde tú estás abonando para tu fondo de retiro, un fondo de retiro eterno, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos convertimos en dadores alegres. Y por último, el dador es alegre porque se agrada de participar en la obra de Dios. ¿Cuál es qué entienden ustedes por este punto? Creo que la parte de sembrar en lo eterno conecta con para mí. Uh-huh. Cuando tú estás sembrando en la obra de Dios, estás depositando en lo eterno porque tú estás de alguna manera trabajando para Dios. Sí. Le estás ayudando a Él a su obra. Uh-huh. La iglesia no solamente funciona para los que vienen, la iglesia funciona para los de afuera. Uh-huh. Se están haciendo constantes nosotros al menos creo que tratamos de enfocarnos también en la parte de afuera. ¿Qué vamos a hacer? Uh-huh. ¿Cómo vamos a traer más personas a la salvación? Hay iglesias en España, en Turquía, en India, en otros lugares, Nepal, ¿no? Entonces, esa es una inversión que a lo mejor no lo vas a ver aquí, pero sí en lo eterno. Vas a ver en el cielo, ¿no? Tú te convertiste en Nepal, wow, yo contribuí en esa obra. Sí. ¿No? De hecho, fue lo que hablamos acerca de los salones que vamos a construir en Nepal, ¿no? Uh-huh. Salones donde los niños van a ser instruidos en la palabra de Dios. Y veíamos el privilegio que es poder participar en algo que va a tener una implicación eterna, decir un día, como dice Apocalipsis 7, creo, o 9, un día estaremos todos reunidos delante del Cordero, gente de toda lengua, tribu y nación, adorando. Y imagínate ahí encontrarte a estos niños que se convirtieron en ese salón y decir, wow, tú te convertiste en un salón que nosotros, por la gracia de Dios, apoyamos. Solo fue un salón. Solo fue un salón. ¿Sí? Y es una vida ganada, ¿no? Son almas, ¿no? Y las almas no tienen valor, o sea, Cristo murió por ellas. Entonces, sí, hace unos días estaba pensando que muchas veces estamos tan afanados en dejarle los terrenos a nuestros hijos, ¿no? Y en trabajar esta vida para la herencia, ¿no? Para poder decir a nuestros hijos, ahí están todas las tierras, ¿no? Sin embargo, pensaba también, pues qué mayor herencia que dejarles la palabra, que dejarles esa condición o esa característica de dar más allá de lo que solo tú necesitas, sino de ser generoso. Y muchas veces como papás o como personas estamos pensando en quién nos va a dar cuando lleguemos a viejos, ¿no? Uh-huh. Y si vamos a ser de los que den o vamos a ser de los que nos den, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en la medida que tú ejerzas el ser generoso, como decía Rose, eso se contagia y enseñas a los que vienen, a tus generaciones, a también dar, ¿no? Entonces, de esa manera
tú vas a ser también de los que siga dando, pero de los que esté recibiendo, cosechando todo lo que un día sembraste, ¿no? Yeah. Sí, pues ahí está esta serie de generosidad, y la verdad yo quiero decirles a los que nos escuchan, si son parte de Ágape Lomas, la verdad es que tenemos una iglesia muy generosa, nos lo ha demostrado una y otra vez. Este mes de mayo nos sorprendieron, Dios nos sorprendió, y la verdad es que hemos visto eso en la iglesia. Soñábamos con una iglesia generosa y vemos hoy en día una iglesia generosa, y sé que es el camino, es parte de nuestra cultura, es parte de lo que somos, y lo seguiremos siendo. Y si tú quizá no has experimentado esto, yo te animo a que empieces a experimentar el dar, el disfrutar de las bendiciones de Dios, y así poder llevar una vida generosa. Pues muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias a los que nos escuchen. No olviden compartir, no olviden activar campanita, suscribirte y venir a nuestras reuniones. Te invitamos. Así que pues no te pierdas nada, y Dios te bendiga.